Saludos amigos del mundo. Estamos hoy 30 de octubre del 2022. Se está votando en Brasil. Yo apuesto a Lula, pero que democráticamente los brasileños resuelvan este reto a la democracia, a su democracia. Pero ¿por qué empezamos por ahí? Pues porque de lo que haga Brasil pudiera estar en juego, en amenaza a la Amazonía. Porque a Jair Bolsonaro, le ha dado que el hombre vino al planeta, el hombre surgió en el planeta para depredarlo todo. Y él es partidario de la idea de que las grandes minas de carbón de Brasil es la Amazonía. ¿Y saben ustedes cuántas toneladas de carbón vegetal está produciendo Brasil para los altos hornos de acero? Para producir acero está produciendo 6.3 millones de toneladas de carbón al año. Imagínese usted, ¿qué significa eso? Que está depredando 18 millones de toneladas de carbón. Posiblemente, ¿cuántos millones de tareas? ¿Cuántos millones de hectáreas? Y eso es muy importante porque la Amazonía es el pulmón de oxigenación, de intercambio para, uno dice purificación del aire, pero para hacer el aire parte de la atmósfera más respirable, vivible, más amigable al medio ambiente. Porque Brasil tiene 8.5 millones de kilómetros cuadrados, 228 millones de habitantes. Brasil no pasa desapercibido, ni siquiera un cayo, ni siquiera un islote, ni siquiera una islita debe pasar por desapercibido si alguien la está depredando. Ese solo elemento es fundamental, pero además, si queremos un mundo multipolar, si queremos un mundo donde no haya un solo pensamiento, necesitamos que gane Lula, si así lo entendieran los brasileños, porque Lula no es una caja de resonancia de Donald Trump, como lo es Jair Bolsonaro por decisión propia, aunque Brasil está obligada a tomar decisiones responsables por encima de Lula y por encima de Bolsonaro, al ser una nación tan grande, es una nación estratégica para la política mundial. Por eso Jair Bolsonaro, ante el conflicto en Ucrania, cuando se le pidió, cuando Estados Unidos y la Unión Europea le presionaron para que sancionara a Rusia, a la Federación Rusa y a Putin, Bolsonaro dijo: Brasil tiene demasiados problemas. Brasil es fundamentalmente agrícola. Brasil depende mucho de los fertilizantes producidos en Rusia. Y Rusia produce el 18% de los fertilizantes del mundo. Por tanto, tengo que tener cuidado cómo actúo. Pero es que, no quiero decirlo, pero lo que pasa es que si le dedicamos 2 minutos a Estados Unidos en un consejo que no nos ha pedido, en unas ideas así locas de un negro del Caribe, que le gusta estudiar la geopolítica, yo le diría: préstele más atención a su propio continente. Ahora mismo usted está gastando cerca de 40,000 millones en Ucrania.
en una confrontación que tal vez cambie a Europa. Es realmente pequeña esa confrontación. Ni siquiera Zelensky, una sola vida perdida es demasiado, pero en casi un año de guerra, Zelensky dice que solo han muerto 12.500 personas. En un año de guerra. Entonces, ¿eso es guerra o no es guerra? ¿O es una guerra muy selectiva? ¿O ahí los muertos son muy calculados, los objetivos militares? ¿Por qué digo esto? Porque Europa se ha metido en este problema de la guerra, llevada de Estados Unidos. Básicamente porque Estados Unidos todavía tiene ocupada a Alemania y a Italia. Todavía lo tiene tropas, tiene bases militares, resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y son las economías dominantes en Europa. Y como tiene la jáquima de Alemania y de Italia, pues ha llevado a Europa. Pero ¿qué pasa? Europa se está desindustrializando, y a esto prestenle atención. ¿Por qué? Porque ¿qué hace una industria en Europa? Si Europa ha sido el escenario de las guerras mundiales, de todas, ¿qué hace una industria allí? Ahora pagando el doble y el triple por la energía. Y ahora le están subiendo los impuestos y ya eran demasiado altos. ¿Qué hace una industria allí? Se están yendo a Estados Unidos. Oigan lo que estoy diciendo. El amigo que ha arrastrado al otro amigo a una guerra, ahora se ha convertido en el lugar de atracción de las inversiones de las industrias que estaban en Europa. ¿Y qué le va a pasar a Europa si ahora Putin le cierra el gas? Ahora en este otoño y luego en el invierno no le irá muy bien. Entonces, volvamos a América. Si Estados Unidos dedicara más tiempo a América, se diera cuenta que no fue Rusia que metió misiles en Cuba en 1961-62, fue su descuido, que apoyaba a dictadores y apoyaba a Batista, y entonces surgió Fidel. Sin esos dictadores, Fidel no hubiera surgido y esos misiles no hubieran estado ahí. Fue tu descuido que trajo esos misiles. Entonces ahora no permita que Haití se vuelva la tierra de nadie, como lo es ya. Es tu descuido. No le diga a República Dominicana ahora que tenga cuidado con los más pobres, descendientes de haitianos. Claro que lo estamos teniendo. Somos los primeros en llegar en auxilio. Tenemos aquí, se dice, 2 millones, somos el paño de lágrimas de ellos, somos una gran parte de la fuente de su sustentación. Quien es indiferente a ellos, eres tú, que eres poderoso, eres tú que eres la potencia más grande del mundo y andas jugando a la indiferencia. Tú eres el culpable. No nos des recomendaciones, las aceptamos en el sentido de que son de buena fe, pero antes de tú ver la paja en el ojo ajeno, ve el tronco que tú tienes en el tuyo. Eres tú, privilegiada potencia, que estás en un continente aislado, porque todos los otros continentes, el asiático y el europeo, están juntos en el hemisferio norte, uno al lado del otro. África está en el hemisferio sur y Oceanía allá en el fondo. El único continente que tú dominas, Estados Unidos, va desde el polo norte al sur, divide el planeta en dos, tiene todas las estaciones al mismo tiempo. Cuando Europa está en invierno, está en invierno, cuando está en verano, está en verano, cuando está en primavera, está en primavera o en otoño, y lo mismo de Asia. Pero donde están todas las estaciones al mismo tiempo es aquí, en América, porque somos el continente único, con 44 millones de kilómetros cuadrados. Asia, que es el mayor, tiene 44, Europa solo tiene 10.
África tiene 30, Oceanía 9.3 millones. Somos un privilegio. Hazlo bien. ¿Para qué? Primero, haznos felices a nosotros que somos tus vecinos. Por Dios, no sea tonto. Mira qué está provocando. Hace 15 años Brasil tenía su intercambio comercial fundamentalmente contigo, Estados Unidos. Por tu descuido ahora es con China. Ahora el 34% es con China y contigo solo el 20%. ¿Quién es que ha permitido eso? Tú. Perú, por igual, tenía el 38% de su intercambio comercial contigo, pero ahora solo tiene 19% y el 36% con China. Lo mismo Chile. Y Macri, antes de irse del poder, celebró allá en Argentina, hace poquito más de 2 años, el G20. Y fue Xi Jinping y firmó 30 contratos con él, con Macri. Pero fue Trump y no firmó uno. ¿Qué te pasa? Despierta. Invierte entre tus amigos, que tus amigos son tus amigos. Y entonces tú piensas que tu principal aliado es Europa, la OTAN. Pero ahora, desindustrializando a Europa, también vas a derrotar a la OTAN. ¿Qué pasa? Los otros piensan también, ¿dónde están tus estrategas? Pero tus estrategas también, querido, mira, y tú eres mi segunda patria, porque allí fue que yo me formé. Pero yo, aquí, nosotros, aislados en el Caribe, sabemos, y tú sabías, dónde estaban tus estrategas, que se les olvidó que Rusia produce el 18% del gas natural del mundo, pero tú lo sabías, y que producía el 50% del gas de Europa. Entonces, ¿por qué, si el diálogo no se ha muerto, no recurrir al diálogo? Pero tú también sabían, tus estrategas sabían que Rusia produce el 10% del petróleo del mundo y que a lo mejor es el que por encima, porque todavía faltan 9 millones de kilómetros cuadrados en Rusia por explorar, y eso permafrost, pero es que Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Rusia solo tiene 2 veces a Estados Unidos si usted le saca Alaska. Produce el 6% del carbón, pero produce el 31% del uranio, y peor, lo que dijimos ahorita, produce el 18% de los fertilizantes y sobre todo de los nitrogenados, de los potásicos, de los fosfóricos. Uy, si yo sé eso, este infeliz de aquí de América, del Caribe, ¿cómo no lo sabrán los genios que tú tienes en esos think tanks, en esos centros de pensamiento, en esos Pentágono y en ese Departamento de Estado y en la comunidad de agencias de investigación? Es eso solamente. Y otra recomendación a nuestros amigos organizadores del censo. Miren, el censo es fundamental. El censo lo necesitamos. Hace tiempo que aquí se habla de oídas cuando se habla del sector agropecuario, porque la última encuesta agropecuaria hace mucho más de 10 años que no se hace. Entonces, cuando uno dice aquí se produce 14 millones de quintales de arroz, posiblemente sea cierto. Pero es que en estos tiempos cibernéticos debemos hablar con datos comprobados. Crear la estructura del censo para no solo saber cada 10 años, sino para mantener las cifras actualizadas. Y eso se hace con una estructura informativa de retroalimentación permanente. Pero además debemos decir, si es para no saber cuántos indocumentados hay en el país, por favor que no se haga el censo. ¿Por qué?
porque se dice que somos 14 millones de habitantes, aunque seamos 11 millones de ciudadanos. Pero si hay ciertamente 1,5 millones o algo así, o 2 millones de indocumentados, y no los identificamos en el censo, yo me pregunto, ¿para qué un censo que va a tener un 15, un 16% de error, de imprecisión, de inexactitud? Entonces hay que hacer todo lo posible porque ese censo incluya, sea como sea, declarando el estado de inmovilización en el país durante un día o 2 días, que nadie se pueda mover, solo los que vayan a censar. Esto es fundamental porque ¿para qué diseña un país si ciertamente el error va a ser de un 15%? ¿Para qué diseñamos planes de salud si va a tener ya, antes de hacerlo, 15% de imprecisión, inexactitud, que no sabemos? Entonces, de todo esto, tenemos, por favor, que hacer un censo ejemplar. Un censo de verdad, porque los censos son guías. Ahora son la base de la planificación, pero también los guías para saber cuántos somos en el mundo. Cuando Cristo anduvo por el mundo, se dice que éramos 300 millones de habitantes, se estima. Pero luego cuando Thomas Malthus escribió su famoso libro sobre la demografía de las naciones, donde relacionaba la capacidad productiva de la humanidad contra el aumento poblacional, en 1798, allá en Cambridge, se estima que la población del mundo eran 900 millones. 900 millones. ¿Qué significa eso? Que en 1800 años la población del mundo solo había aumentado 600 millones. Pero ¿qué pasó 100 años después? En 1900. ¿Qué pasó en 1900? Que ya la población del mundo no eran 900, sino 1.700 millones, ya con mejores técnicas. 1.700. Se duplicó en 100 años. Mientras que en 1800 años apenas había pasado de 300 a 600. Claro, en ese censo, en esa estimación de cuando Cristo andaba por el mundo, nadie concibió a América ni a Oceanía porque no se había descubierto. Porque todas las cifras del mundo se sabe que eran inexactas porque no incluían América. Porque América solo empezó a incluirse después de 1492. Pero ya en 1950, hace 72 años, se estima, ya con un censo bastante bien hecho, la población del mundo era 2.500 millones de habitantes. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos 72 años? Que de 2.500 millones hemos saltado casi a 8.000 millones gracias a mejor medicina, mejores técnicas, mejores procedimientos, gracias a mejor alimentación, menos guerra. Muchas cosas han pasado. Y uno dice menos guerra, menos millones de muertos en guerra. Porque solo en la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones. Pero ahora mismo hay más guerras que nunca. Guerras ignoradas. Hay guerras en Yemen. Bueno, si nos ponemos a hablar de tantas guerras que hay en África, en tantas partes, pero son guerras ignoradas y ahora solo nos preocupa la guerra en Ucrania, porque la guerra de los pueblos negros parece que no nos importan, porque en África solo hay 18 guerras, que están muriendo mucha más gente que en Ucrania.
pero como en Ucrania es el frente donde Occidente se enfrenta a Oriente, donde se está definiendo la multilateralidad o el mundo unipolar. Bueno, todo esto. Pero queríamos decir esto de los censos. Los censos, por favor, que sea un censo que nos incluya a todos, que nos represente a todos. Hoy tenemos un tema, porque don Bienvenido y nosotros en estas reflexiones que hacemos sobre los temas que se deben tratar aquí en los Sabios en la Z y en la Z en sentido general. Por eso nuestras intervenciones en el Gobierno de la Mañana, 1 o 2 veces por semana, sobre los grandes temas que preocupan la economía, la política, la ciencia, la producción, la tecnología. Ciencia y tecnología se parecen, son primo hermano, pero la tecnología es la aplicación de lo que descubre la ciencia. Sobre los grandes temas que preocupan la humanidad, habíamos estado comentando, pero bueno, tantas cosas que saben aquellos que fueron íntimos amigos de Peña. ¿Se perderán todas esas cosas? ¿Y de qué Peña? De José Francisco Antonio Peña Gómez. ¿Se irán al olvido? Pero no tendrán tantas cosas que contar de uno de los líderes fundamentales, porque se dice que la historia de los últimos años estuvo dominada post-Trujillo por Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. Peña no fue presidente. Bosch apenas lo fue y se dice que ni quería hacerlo, que le rehuía, que tuvo oportunidades de serlo varias veces, pero tenía tal vez un concepto tan puro del ejercicio humano que no quería embarrarse con las realidades del poder. Pero, ¿por qué no traemos algunos de esos actores fundamentales para que hablen con Peña? Porque Peña habrá muerto acaso, y la historia muere. No, y la palabra muere, porque Peña fue verbo, y el verbo era con Dios, pero el verbo puede seguir siendo con Dios. Pero una persona que estuvo tan dentro del corazón del pueblo, ¿acaso se borra así por así? Eso es imposible. Que dejemos y que nos olvidemos de Peña, el que nos convocaba, el que irritaba a algunos, a muchos tal vez, pero que alegraba demasiado. El hombre a quien muchos juramos que lo íbamos a querer y a recordar para siempre. ¿Acaso ese va a morir? Pero ¿acaso tiene que morir el hombre que convocaba con su voz de trueno, pero su voz llena de sabiduría, de conocimiento, su voz convocante, que llenaba las calles, los espacios públicos de parte de su pueblo? Peña, al que lloraron los contrarios, los distanciados, los que nunca lo admiraron, los que hubieran querido que no existiera, pero que lloraron en torrente diluvial de lágrimas, los que lo amaron. Uno se pregunta, ¿ese hombre acaso lo vamos verdaderamente a enterrar? Se lo dimos a la tierra, pero Peña no es enterrable, porque en cada molécula de aire que sople aquí, allí a lo mejor, en algún resquicio de un electrón, de un átomo, está Peña, con su voz, con su pensamiento, con su amor. Es cierto que vino sin saber de dónde vino y se fue. Lo único que sabemos es cómo lo enterramos, pero cómo vino y quién sabe, porque el misterio fue
fue la cuna que lo trajo al mundo, el misterio. Es verdad que sus padres salieron huyendo cuando el corte de Trujillo de 1937, casi todo el mundo dice que sí, pero ¿alguien lo vio? No, nadie, lo suponemos. Es verdad que su madre fue la señora de pelo lacio que le decía Sacha Bollman y que luego un gran historiador, presidente de la Academia de la Historia y del Instituto de Genealogía, don Julio Genaro Campillo Pérez, escribió en un libro. Es cierto que era su madre. Es cierto que Auguin Pié era su padre. Sí, pensamos que sí, porque él lucía haitiano, se veía haitiano, porque nosotros somos negros de este lado, el 95-93% de los dominicanos somos mestizos, mulatos y negros. Pero tenemos una negritud distinta porque somos negros. Ante los blancos somos negros igualitos y ni nos reconocen, porque cuando el blanco mira a los negros, toditos nos parecemos igualitos. No hace diferencia. Eso es en Haití, que reconocen 17 tonalidades de negritud y eso genera estatus social. Aquí habrá 6, 7 u 8 que también genera estatus social, porque solo sueñan lo que dicen que aquí no hay racismo. ¿Quién ha dicho? ¿Quiénes son los que han gobernado aquí? Los representantes. Aquí hay un grupito de 5 o 6%, que es la oligarquía y otra gente, y que el propio pueblo se cree que a eso es que tiene que elegir. Gente que cuando usted se le acerca de lejos por la piel, detrás de la piel les ve las venas, porque nunca se han mezclado con nadie, por el elitismo, no se mezclan. Y van a nacer a Europa o a Estados Unidos para tener la nacionalidad nuestra de segunda o de tercera. A esta gente hay que decirle la verdad, toda la verdad, para que sepa que lo sabemos ya. Y que cuando el pueblo tome esto como un elemento cultural, jamás votará por ello. Es así. Pero bueno, Peña, ¿de dónde vino? Pero la pregunta es, si fue tan patriota, si amó tanto su patria, ¿por qué nos preocupamos tanto por el origen cuando las cosas no son como comienzan, sino como terminan? De ese hombre es que venimos a hablar hoy, y por eso merece una pausa, porque aquí hay amigos íntimos de él. Aquí está Fafa Tavera. Don Bienvenido me dijo, tan pronto llegue, llámame. Quiero hablar largamente con Fafa, y va a hablar ahora. Pero aquí está Darío de Jesús y nos está esperando por el teléfono doña Peggy Cabral, su viuda, amada. Pero nos está esperando Chico de Espradel, para que se sepa que aquí nadie va a hablar de Peña sin haber sido su íntimo. Nos está esperando Radamés Abreu, porque ¿y cómo se puede olvidar a Peña Gómez? ¿Cómo podemos olvidar a los que han construido esta patria, guardando la distancia? ¿Cómo podríamos olvidar cómo Abraham Cohen le dijo a Pedro Santana aquella vez? Duarte había regresado, había tenido alguna acción política en el país después de creada la patria que soñó, y entonces 3 meses después lo habían condenado a muerte y solo se esperaba la orden para su fusilamiento. Y Abraham Cohen va donde Santana y le dice, presidente, pero ese es el muchacho hijo de don José Duarte, el de la ferretería de barcos que está allí en el muelle, en la Tarazana. El muchacho que creó esto, por el que usted está sentado aquí, usted me excusa, pero ¿y cómo lo vamos a fusilar? No, es que no tenemos dinero para sacarlo y mandarlo en una goleta, pero yo tengo una goleta, la Leonora, la que lo trajo, ahí mismo yo lo saco y permítame, y yo hago los gastos necesarios. Y lo hizo, y así se salvó Duarte de la ignominia, o de la más gloria todavía,
porque tal vez si lo hubieran fusilado, más gloria tuviéramos. No habría que haber dos padres de la patria más, con uno solo bastaría. Y por eso es que con tanta grandeza, con un Luperón, con un José Francisco, con un Francisco Alberto Camaño de Ño, con tanta gloria, ¿cómo vamos a olvidar una parte tan fundamental? Yo me niego a que tengamos tanto silencio culpable, y como que el diario vivir nos atrae tanto que no tenemos una pizca de tiempo para recordar lo inolvidable. ¿Y quién es el inolvidable? José Francisco Peña Gómez. De él vamos a hablar hoy. Vamos a la pausa.